Bueno, ya, qué problema la tecnología, ¿verdad? Bueno, ya se acabó la escuela de liberación, pero les cuento que la guerra no se acaba. La batalla a veces empieza, ¿verdad? Y en un ejército al cual nosotros pertenecemos, el tema de la comunicación es vital. Es importantísimo. Fíjese que en un ejército en guerra tienen que cuidar mucho sus aparatos transmisores y receptores, porque de eso puede depender su vida, ¿verdad? Y nosotros como ejército tenemos que saber que la transmisión y la recepción, miren, si nosotros tuviéramos tan claro que pertenecemos a un ejército, de verdad, nos ahorraríamos muchísimos problemas porque estuviéramos preparándonos todos los días y en comunicación constante con el reino para que el Señor nos diga, por aquí sí, por aquí no, sigue derecho, haz esto, haz lo otro. Y eso es bien importante, ¿verdad? Alguien que me alcance mis lentes, por favor, por ahí los dejé. Eso es muy importante también. Bueno, entonces mis amados, fíjense que hay un texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en donde vemos cómo los discípulos, dice que se habían reunido y querían saber varias cosas antes de que el Señor se fuera. Esto es algo que pasó cuando Él ya había resucitado. Y ellos querían saber, bueno, entonces, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Pero quiero que lo veamos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que veamos esta palabra, porque dice que el Señor les dijo que a ellos no les interesaba saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Usted se ha puesto a pensar y a meditar en lo que significa ser testigo? Pregunto, a ver, alguien que me diga lo que es ser un testigo. Alguien que vio, alguien que estuvo en el lugar, alguien que escuchó. Y alguien que tiene la obligación, muy buen punto, de testificar con veracidad y claramente lo que vio y lo que oyó. Pero el que no ve y no oye, no puede ser testigo, porque definitivamente solo va a repetir lo que otros dicen. Y aquí dice claro que cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, esa persona se convierte en testigo. Entonces tiene la obligación de escuchar y de transmitir lo que escucha, ¿verdad? Entonces, una de las mayores responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios es la de transmitir el evangelio del reino. Y tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque ¿sabe una cosa? Que nuestro testimonio, nuestra vida predica, para bien o para mal, ¿verdad? Sí, lo que nosotros hacemos dice mucho más que lo que nosotros podamos decir. Entonces, todos nosotros somos transmisores. Diga, yo soy transmisor. Y mire, Dios nos capacitó para eso. Ahora, un transmisor
en el reino también tiene que ser receptor. Y tenemos, ¿sabía usted?, órganos receptores y órganos transmisores. Entonces, en un momentito lo vamos a ver. Pero el funcionamiento correcto de un equipo de transmisión es indispensable. Ya se los decía anteriormente. Estamos en guerra. La situación, nosotros estamos guardados porque el Señor nos ha guardado. Pero lo que se está moviendo espiritualmente, si lo pudiéramos ver, yo creo que no soportaríamos. Porque se han levantado incluso nuevas castas de demonios. Si la maldad, dice la palabra, que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, pero dice que la maldad se aumentará. ¿Quiénes creen ustedes que fabrican esa maldad? Que están todo el tiempo trabajando en promover obras de crueldad y de maldad. Obviamente los demonios se reúnen, dice la palabra, se esconden, planifican, nos observan y en base a lo que está ocurriendo aumentan la maldad. Y para aumentar la maldad se necesita que vengan otros peores que los que ya están. Entonces la iglesia de este tiempo tiene que estar mucho más preparada que quizás la de tiempos atrás. Y Dios ha estado hablándonos mucho todo el tiempo, ya por varios años, de la necesidad que tenemos de la santidad, ¿verdad? Entonces, si el funcionamiento de un equipo, transmisor y receptor, es importantísimo, imagínese el funcionamiento de nosotros como receptores y como transmisores. Entonces, nosotros tenemos 5 sentidos que son agentes receptores de lo que está en el exterior. Para poder ser testigo usted tiene que ver. La vista es un receptor. Ahora, es importante qué es lo que está usted viendo. Lo veíamos en la escuela de liberación, se habló de la lámpara del ojo. Es importante, si el ojo está limpio, todo el cuerpo está limpio, dice, y si está contaminado, todo está contaminado. Lo que uno oye, que estamos oyendo. El olfato, el tacto y el gusto son órganos receptores del mundo exterior. Usted sabe lo que toca, lo que come, porque es un receptor, sus sentidos son receptores. ¿Estamos de acuerdo? Pero también tenemos órganos transmisores. Espera, vamos a regresar. Como la boca. La boca sirve para transmitir y la palabra nos dice que hay un poder en la boca, en la lengua. A ver, ¿quiénes se saben de memoria qué poder hay? De la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Entonces nosotros tenemos que cuidar no solamente los órganos receptores, sino también los transmisores, porque de ello depende la vida y la muerte. Usted no sabe si con lo que dice le puede causar la muerte a alguien, ¿verdad? Entonces, un cuerpo que tiene un lenguaje a través de gestos también es un transmisor. Usted transmite con su cara. Usted transmite con su cuerpo, ¿verdad? Hay un lenguaje corporal. Y todo este conjunto de lo que somos, transmisores, receptores, está siendo observado. Está siendo vigilado. Y tenemos que ponerle mucho cuidado al testimonio, a lo que otros están viendo, porque aunque usted no lo crea, con su vida usted testifica, ¿verdad? Entonces, los agentes receptores más importantes que nosotros tenemos son el espíritu y el alma. Toda la información
de la esfera espiritual van para ahí, para el espíritu y van para el alma. Y por eso es que el enemigo se enfoca en el alma desde que somos bien pequeños, porque sabe que un alma dañada va a causar problemas y va a ser instrumento de él. Un alma herida, un alma golpeada, desde niño fácilmente va a ser utilizada por el enemigo en violencia, en resentimiento, en susceptibilidad y en muchas áreas que el enemigo puede manejar, en los miedos, ¿verdad? Y ya hemos visto anteriormente que el enemigo controla al mundo entero por el temor, ¿verdad? Creo que esto... ¿Aquí? ¿Sí ya me oyen? Ah, ok. Bueno, gracias por el lenguaje corporal. Entendí. Bueno, entonces, la Biblia dice que el hombre del buen tesoro de su corazón, ¿qué es lo que saca? Lo bueno. Y del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros tenemos que ser evaluados y somos evaluados constantemente de lo que hay en nuestro corazón. Pero hay un mandato que se nos da. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y he observado que mucha gente no guarda su corazón. Con mucha facilidad recibe información que le hace daño. Con mucha facilidad comparte, dice y hace cosas que en realidad pueden estar dañando a otro y no está cuidando su corazón. Entonces, es importante porque nosotros vamos a transmitir, el corazón es un motor de la boca. Y esta boca tiene que estar en perfecto estado para que la transmisión sea la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos dos agentes receptores, que son el alma y el espíritu, de ellos depende que nosotros seamos transmisores paralizados o efectivos. Y yo pregunto, ¿usted quiere ser un transmisor efectivo? Porque paralizado no le sirve al reino. Y paralizado le puede estar sirviendo al reino de las tinieblas porque no avanza el reino. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa transmisión. Aquí nosotros vemos que todos los domingos hay una transmisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir transmisión? Pues es un término que procede del latín transmissio y se refiere a la acción y efecto de transmitir, pero eso quiere decir, y está vinculado a transferir, a trasladar, a difundir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través de Facebook? Difundir, comunicar, conducir, depende del contexto, ¿verdad? Pero el transmisor recibe y transmite lo que recibe, ¿verdad? Por eso es importantísimo que el Señor trabaje con nosotros para poder ser efectivos en el reino y poder un día entregar buenas cuentas. Es que como que a veces se nos olvida que un día vamos a estar dando cuentas, ¿verdad? Y cada día está más cerca. Entonces, a esa acción y efecto de transmitir se refirió Pedro cuando se acerca al cojo y le dice, lo que tengo, te doy. Eso es transmitir. Lo que yo tengo, te doy. Entonces, ¿por qué el Señor quiere limpiarnos y trabajar nuestro interior? Porque lo que tenemos es lo que estamos dando. Y a veces no es bueno lo que estamos dando. Y el Señor quiere corregir. ¿Quiénes quieren que el Señor les corrija? Amén, amén. Porque dice que al que ama, lo corrige. Entonces, por ejemplo, en términos de herencia, la herencia
que nosotros recibimos, ¿verdad? Significa la comunicación o traspaso que le vamos a dejar ¿a quién? A la descendencia. Por ejemplo, los caracteres, las cualidades que son transmisibles, eso es una transmisión por herencia, ¿verdad? El paso de valores, de bienes, bueno, etcétera. Pero existe una clase de transmisión muy importante de la que se habla mucho acá, y es la transmisión oral intergeneracional, que no es más que la comunicación a veces de historias familiares, de secretos familiares, de vivencias, ¿verdad? De una generación a otra en una familia. Entonces, cuando estos conceptos que se transfieren pesa más lo negativo que lo positivo, el equipo transmisor está dañado. Y vamos a ver por un ejemplo bíblico de transmisiones incorrectas: rencor, venganza, violencia. Hay familias que tienen un conflicto y quieren, por solidaridad, que todos los hijos se involucren en ese conflicto que ellos tuvieron. Entonces quieren que los hijos se vuelvan enemigos. Tenemos la historia de la novela de Romeo y Julieta, ¿verdad? Pero en la Biblia hay historias en las que el rencor, la venganza y el odio se transmitieron de generación en generación y hubo consecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros no sabemos manejar una situación que nos incomoda, que nos violenta, que nos enoja, y queremos, y se la estamos transmitiendo a los hijos, ¿qué le estamos transmitiendo? A ver, piense. Si ya dijimos lo que es transmitir, lo que yo tengo, el enojo que yo tengo, se lo estoy transmitiendo al hijo con el cual yo me estoy comunicando, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que han habido conflictos generacionales y en una familia, miren, pueden suceder hechos, historias, cosas y que por no estar procesadas se quedan en el aire, ¿verdad? Y se alimenta el resentimiento, la cólera, la ira. Vamos a ver el caso bíblico, el de Esaú y Jacob, un odio y envidia generacional, hasta el día de hoy. Eso se fue, miren, de generación en generación. Ellos no lograron, o tal vez ellos lograron arreglar su conflicto en el momento en que, ustedes recuerdan que tienen un encuentro y Jacob llega y se arrodilla casi ante Esaú. Él sabía que lo que le había hecho no era lo correcto. Ya él había sufrido en carne propia el engaño. El suegro lo engañó más veces de las que él engañó al papá, ¿verdad? Porque todo lo que uno siembra cosecha, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, ¿pero qué pasó? Que con el tiempo nos vamos a dar cuenta en la palabra que esas generaciones mantuvieron rivalidad. Los descendientes de Esaú se alegraron cuando Israel fue tomado cautivo. Pero eso trajo consecuencias, ¿verdad? Entonces, la transmisión depende totalmente de la fuente que esté alimentando ese mecanismo de transmisión. Por ejemplo, la luz eléctrica. Para que tengamos energía eléctrica se necesita una fuente. Eso es lo que se llama la fuente de poder. ¿De dónde viene? A ver, alguien que me diga. O nadie sabe. Puede ser el agua, puede ser el viento con esos molinos. ¿Cómo? Ajá, a eólica. Bueno, puede ser gas, pero para que llegue a nuestra casa se necesitan, ¿qué? Elementos transmisores que conectan la fuente de poder para que se produzca la luz en nuestra casa. Pues esos cables, esos
cables transmisores, esos elementos como los transformadores, porque también hay, ¿verdad? Cables y torres, todo eso que se necesita, somos nosotros en el reino. Esos transmisores que todos esperamos que sean efectivos. De hecho, el Señor nos dijo que éramos, ¿qué? Luz del mundo. Aquí. Ay, no, ya no me la voy a tocar. Es prohibido. Se afecta la transmisión. Bueno, ajá. Entonces, fíjense que el Señor nos dijo que éramos la luz del mundo. ¿Sí o no? Va. ¿Qué tiene que hacer usted para poder ser luz? Porque ya vimos que la fuente de luz está. ¿Quién es? ¿Quién es la fuente de luz? Ah, vaya, qué bueno, Estrellita. ¿Y los demás? Sabían que iba a contestar Diana, dice. Muy bien. Entonces, sabemos que está esa fuente. Pero, ¿qué pasa si un cable se rompe? ¿Va a transmitir luz? O si se cae. ¿No les ha pasado? En nuestra colonia ha pasado que hay un choque y de repente se va la luz y se va toda la mañana en que la empresa eléctrica vuelva a conectar el cable o a veces se cae el transformador. Bueno, pero nosotros tenemos una posición en el reino y una obligación. Cuando viene el Espíritu Santo que trae poder a nuestras vidas, tenemos la obligación de transmitir esa luz que vino a nosotros, ¿sí o no? Vamos a tener que decirle al Señor qué hicimos con la luz que nos fue dada. ¿Dónde iluminamos? Otro factor importante, no sé si alguna vez han visto en lugares públicos generalmente, tal vez una tienda o un lugar abandonado, que los focos se llenan de suciedad de las moscas. Obviamente, ese foco, si no se limpia, no va a transmitir la luz para la cual fue hecho, porque de plano fue fabricado con cierta cantidad de watts, hay de 100, de 75, de 50. Imagínense un foco de 100, todo lleno de mugre, pues no va a transmitir la luz igual que el que está limpio, aunque sea de 25. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros necesitamos ser limpiados. Porque a veces no estamos transmitiendo la luz que el Señor dijo, bueno, este va a ser un foco de 100. Y estamos apenitas ahí, ¿verdad? Porque no hemos pasado los procesos de limpieza. Entonces, nosotros, como agentes transmisores del reino, tenemos un proceso también. Primero nacemos, ¿verdad? Empezamos a crecer, empezamos a oír, pero llega un momento en el que el Señor ya nos ve listos, preparados, sedientos, y nos da su espíritu, el poder. ¿Quiénes tienen el bautismo en el Espíritu Santo? Levante su mano. ¿Y los que no levantaron su mano? ¿Qué pasó con los que no levantaron su mano? ¿No han tenido la experiencia o no han querido? Pero dice lo que ya vimos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibir el poder de Dios nos hace a nosotros responsables de administrar, de manejar y de transmitir ese poder, porque tenemos que transmitir el mensaje del reino. ¿Qué venía en el contenido de las prédicas de Jesús? En su mayoría, él habló del reino, más que del amor. El amor lo mostraba con su vida.
Pero usted no ve una cátedra que Él haya dado del amor. Pero sí ve cómo hablaba del reino y cómo estaba interesado en que el pueblo entendiera lo que era el reino. Lo compara con un montón de cosas. 40 días después de que resucitó, estuvo hablando del reino de Dios. Entonces, será importante que nosotros estemos empapados de lo que es el reino, porque es lo que tenemos que transmitir. Y mire lo que dice Isaías 61, del 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Hay un propósito, mire, por lo cual Dios te unge. Dios no te unge para que te caigas al piso. Dios no te unge para ti mismo, para que digas, ay, tuve una experiencia, me corría la corriente eléctrica. No, hay un propósito. Y aquí lo dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y a veces usted llega más abatido que a predicar buenas nuevas, porque no ha sabido manejar las situaciones con ese poder que ya le fue dado. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, una de las razones por las cuales Dios nos da el poder es para saber enfrentar al enemigo. Y muchos, ay, me está atacando el diablo, ministrenme, porque no han sabido qué hacer con ese poder. ¿Verdad? No han sabido manejar sus situaciones. Fíjense que escuché a un predicador decir que si no estamos dispuestos a enfrentar al enemigo, estamos desperdiciando el poder de Dios. Y al Señor no le agrada el desperdicio, porque hasta los panes que sobraron los recogieron. Y qué terrible que el Señor le diga, desperdiciaste el poder que te di. ¿Qué has hecho? Yo quiero que usted no lo diga, pero lo piense, lo medite y se lo entregue al Señor. ¿Qué ha hecho con el poder que Dios le dio? Porque no es para presumirlo, es para actuar. Es para transmitir. ¿Qué estás transmitiendo? ¿Verdad? Entonces, ya vimos que Dios es la fuente de poder, pero para que ese poder pudiera llegar a nosotros, tuvo que venir Jesús a morir por nuestros pecados. Tuvo que resucitar para que tuviéramos fe y que pudiéramos ser regenerados y ser glorificados para poder derramar ese poder y compartirlo con nosotros. Entonces el precio no fue fácil. El precio de ese poder es tan alto que no lo podríamos nosotros comprar, pero el Señor nos lo da gratis cuando lo anhelamos. Ok, nos lo da gratis, pero es algo muy valioso y tenemos que aprender a manejarlo y administrarlo como Dios quiere, ¿verdad? Entonces yo les decía que nosotros somos semejantes a los cables. Necesitamos transmitir lo que recibimos de la fuente de poder, pero necesitamos de un poste o de una torre que nos sostenga. Y ese es el Espíritu Santo. El Paráclito. ¿Ha oído usted ese nombre, el Paráclito? El Paráclito es una horqueta que sostiene la vid. La vid se viene abajo. Yo tengo una y ya le tuve que poner lazos porque ya va para abajo. Y si se arrastra, se le van a podrir los frutos. Entonces, el Señor sabe que nosotros necesitamos de ese poder que nos sostenga. Pero ya lo proveyó. Y como les digo, a nosotros no nos costó nada, pero al Señor Jesucristo sí. Y para el Padre, eso tiene un valor incalculable. Entonces imagínense, bueno, ¿y qué hiciste con el poder que mi hijo ganó para ti cuando pasó por la cruz del Calvario, que solo Dios sabe lo que él sintió, lo que él padeció? ¿Y qué hiciste tú con eso?
Miren, este es un tiempo en el que tenemos que ponernos las pilas y que el Señor trabaje en nosotros, ¿verdad? Para que podamos ser transmisores efectivos. En los tiempos de Jesús, obviamente no había energía eléctrica, pero Él lo explicó con el ejemplo de la vid y los sarmientos. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Yo soy la vid, dijo Él, ¿verdad? Y ustedes son las ramas. Y separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, paso número 1, para ser un buen transmisor, estar conectado. En términos de energía, usted lo entiende, porque eso puede haber sido fabricado para mover aire, pero si usted lo desconecta, no va a pasar nada. Necesitamos, hoy más que nunca, mantenernos conectados con el Señor. Miren, ese tiempo en que el hombre se separó de Dios tuvo que haber sido terrible, terrible, estar separado de Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad a través de Cristo de estar conectados a la fuente de poder. Y mire, Dios está esperando que ustedes y yo nos manifestemos. Pero no puede manifestarse una iglesia que todavía está en contiendas, en críticas, en, ay, me enojé, ay, me dijeron, ay, me hicieron. Hermanos, eso es estar viviendo para uno, no para el reino. Y un transmisor tiene que vivir para el reino, amén. Entonces, el enemigo no puede evitar que seamos transmisores, pero sí puede contaminar, puede bloquear, puede intervenir o paralizar las transmisiones. Entonces, si algo quiere el enemigo con nosotros, es paralizarnos para que no seamos transmisores efectivos del reino. Uno de los ejemplos también que dio Jesús acerca del reino, y me gusta muchísimo esta parábola, es la de la levadura que leuda toda la masa, porque un poquito de levadura y se leuda toda la masa. Pero mire cómo dijo. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos, ahí está hablando el reino, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, ¿qué se espera cuando hay levadura? Que se leude toda la masa, porque si solo se leuda un pedacito sale horrible, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Una mujer, la iglesia. La harina son los seres humanos. ¿Cuál es el trabajo de la mujer? Dice, esconder la levadura en 3 medidas de harina. ¿Cuáles son esas 3 medidas de harina? Bueno, esconder significa que no se puede aplicar superficialmente, sino que tiene que penetrar, ¿verdad? En 3 medidas de harina. Y esconder es en lo profundo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 medidas? Espíritu, alma y cuerpo. El reino tiene que trabajar y eso no lo vemos, ¿verdad? Porque está escondido, está metido, está dentro. Llega el espíritu. El primer contacto, cuando tú recibiste al Señor, lo recibiste en el espíritu. Tu espíritu fue vivificado. Pero del espíritu sale esa, como la levadura, ¿verdad? Ese poder del reino para transformar el carácter, las actitudes, las heridas, los pensamientos, todo lo que está en el alma. ¿Y dónde se va a reflejar? En el cuerpo. Muchas enfermedades provienen de lo que está guardado en el alma y que no se ha sacado, que no se ha expuesto al poder de Dios para que sea sanado. Y usted lo puede leer y buscar información al respecto y va a encontrar que hay muchas enfermedades que provienen de tristezas, de sustos, de amarguras, de angustias, de temores, ¿verdad? Y todo eso
cuando el Señor comienza a trabajar. Mire qué tremendo es el poder multiplicador de la levadura y cómo el Señor compara el poder del reino que va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Y cuál es el efecto final de la levadura en un pastel, digamos? Porque aquí vemos que si usted lee las parábolas, el Señor le habló a los comerciantes, le habló pues a los mercaderes con las perlas, ¿verdad? A los pescadores, a todo el mundo, pero aquí se metió a la cocina, ¿verdad? Para que entendamos. Y ese poder del reino, imagínense trabajando como la levadura, nos va a hacer crecer. Cuando hay un trabajo poderoso en el alma, empiezas a sanar, vas a ir alcanzando crecimiento. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3 de 1 de Corintios? No les puedo dar viandas porque son como niños, viven en pleitos, en contiendas, en discusiones y actúan como niños, entonces son carnales. Pablo se los dice. Y el Señor no está esperando que se manifieste una iglesia carnal, porque esa ya está. Él está trabajando para que la que se manifieste sea la iglesia espiritual, la que manifiesta el poder, la que está en constante comunión con el Padre y sabe lo que el Padre quiere. Pero analicemos cómo nos acercamos al Padre, a darle o a pedirle. Es otro punto. Si nosotros solo estamos pide, todavía somos carnales. Tenemos que alcanzar una estatura. Yo no creo que el Señor Jesús en su oración haya sido, ay Señor, dame vestido para mañana, dame comida. No. Él buscaba la voluntad del Padre y decir, porque Él dice que todo lo que Él dijo, ¿quién se lo había dicho? El Padre. Es lo que yo oí del Padre. Entonces, ¿será que Él fue buen transmisor? Sí lo fue. Pero eso es lo mismo que espera de nosotros, porque quiero decirle algo, que el mismo poder que vino sobre Cristo es el mismo poder que viene sobre nosotros. Entonces no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. Entonces tenemos claro, cuando habla de la mujer, es la responsabilidad que nosotros tenemos también de transmitir el reino, ¿verdad? Cuando una persona es efectiva en la transmisión del reino, el enemigo también va a tratar de neutralizarla. Y de muchas formas, porque podemos ver a un Pedro encarcelado, un Pablo apedreado, pero también podemos ver un pueblo de verdad entregado al Señor a través de lo que ellos les transmitían, ¿verdad? Y también mire cómo es el enemigo de astuto, que él quiso contaminar este equipo de transmisión, haciéndolos dioses, para que el pueblo los endiosara y cayeran de nuevo en la idolatría, pero no cayeron. Fíjese que en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versos 11 y 12, dice que quisieron hacer dioses a Pablo y a Bernabé. Mire qué tremendo esto. Entonces la gente, mire, imagínense el equipo de transmisión, ¿verdad? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Mire cómo se ideó el enemigo una estrategia que era la que más le convenía a él. Pero el corazón de ellos no estaba buscando gloria y por eso no cayeron. Pero hay mucha gente que está buscando gloria. Es que me voy de la iglesia porque ahí no me toman en cuenta. No me permiten figurar. Tal vez te tomaron en cuenta para limpiar el baño, pero eso no te gustó. Sí. Porque nadie te miraba.
pero eso solo es reflejo de un corazón enfermo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si ellos hubieran estado necesitando gloria? Se arruina la transmisión, se acabó el equipo, se oxidó, lo hubiera tenido que tirar, ¿verdad? El enemigo va a buscar la estrategia que más le convenga para paralizar la transmisión del reino de Dios. Entonces vemos que cuando un corazón no está sano, acepta la adulación y el endiosamiento. Y entonces deja de ser un transmisor efectivo porque su fuente de transmisión ya se contaminó, su corazón. ¿De qué va a hablar su boca? Si ya se contaminó, ¿verdad? Ya está interferida. A veces la necesidad de cariño, de aprobación, hacen retroceder a la gente porque no provienen más que de un corazón engañoso y perverso. ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde vienen los pleitos? Y a veces no nos damos cuenta que sí lo estamos viviendo, que sí lo estamos experimentando, pero nos da vergüenza. Ay, ¿cómo voy a llegar yo a ministrarme eso? Pues busque la manera de hacerlo. Primero entrégueselo al Señor y el Señor ya le va a decir qué hacer. Pero tenemos que entender que nuestro corazón es engañoso y que necesitamos que esté en constante comunión con el Padre para que no nos engañe. Ahora, hay algo importante. La Biblia dice que el reino de Dios no es material. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y yo creo que todo nuestro esfuerzo y nuestro enfoque debe estar en agradar a Dios. Hoy mucha gente está queriendo agradar a la audiencia, que usted se sienta agradado con todos los beneficios del reino, pero el reino tiene compromisos. Y si yo me pongo a hablarle a usted todos los beneficios del reino y no los alcanza porque aquí está el problema, aquí está el bloqueo, usted se va a decepcionar y se va a alejar de Dios. Por eso es importante que nos hablen con la verdad. Hay gente que todavía está llena de fornicación y no ha querido salir de ahí y quiere servir a Dios. No es un transmisor efectivo, porque la gente que la conoce, ella, pero si ella vive con fulano, con mengano, con sultano, ¿qué me va a hablar a mí? Me explico. La vida de pecado en un cristiano está bloqueando la transmisión, mis amados. Y pecado no es solo matar, robar, destruir, ¿verdad? Fornicar, adulterar. Pecado es pecado. Si usted vive una vida de resentimientos, de cólera, de crítica, anda criticando, hablando a las espaldas, ¿qué testimonio está dando? ¿Qué luz está manifestando? El que sirve a Cristo en las normas del reino es el que agrada a Dios. Y vamos a ver primeramente qué es justicia. Todo acto de injusticia nos va a impedir la transmisión. Entonces, el simple hecho de querer justificarnos es una injusticia, es una contaminación a la transmisión del reino. Ah, es que yo pequé porque, mire, es que mi caso es diferente. No hay excepciones en la palabra. Tu caso no es diferente. Hay lineamientos que Dios espera que sigamos. El querer hacer justicia por nuestra propia cuenta, el querer juzgar a otros sin conocer la verdadera intención del corazón de alguien, es una injusticia. Entonces ahí no hay transmisión del reino. El no pagar impuestos es una injusticia. El no dar el diezmo. La acepción de personas, con esta me junto, con esta no, Todo acto de injusticia nos va a impedir esa transmisión correcta que agrada al Padre. ¿Estamos entendiendo
o nos estamos enojando? Amén, ¿verdad? Fíjense que la paz, no, perdón, regresamos a la paz. ¿Qué pasó aquí? Me trabé. Algo hice incorrectamente. Ahí estamos. Ok. Vamos a regresar a la paz. La paz es algo que debe de caracterizar a los transmisores del reino. Ahora, ¿con qué facilidad se rompe la paz, verdad? Cuando el enemigo mira que puede ser un buen transmisor, te va a estar quitando la paz. Al Señor Jesús, los fariseos y los saduceos le querían quitar la paz a como diera lugar. ¿Cómo creen ustedes que hubieran reaccionado si a lo que ustedes estaban diciendo inmediatamente venía una contradicción? Por lo menos alguien me hubiera dicho, espérenme, déjeme hablar. ¿Verdad? El Señor no perdía la paz. Y el enemigo está viendo cómo hace para que perdamos la paz. La Biblia dice que en cuanto nos sea posible, estemos en paz con todos, que busquemos la paz y la sigamos. Pero hay gente, ay no, yo quiero estar en paz, ya no le hablo a nadie. Eso no es paz. Eso no es la paz, mis amados. Aquí dice que estemos en paz con todos. El temor, la angustia, el reclamo, los pleitos, ¿será que rompen la paz? Si a usted le vienen a hacer un reclamo ahorita, ya perdió la paz. ¿Verdad? O le vienen a decir, mire, la hermanita que está ahí atrás me habló horrores de usted. ¿Qué transmitió? El chismoso, ¿qué transmitió? Transmitió paz. ¿Qué hizo? Le quitó la paz. En ese momento no transmitió el reino, se convirtió en ladrón porque le robó la paz a la pobre hermanita que ni se imaginaba que no la querían, ¿verdad? Hay muchas cosas que rompen la paz. Y hay más agentes interruptores de la paz que transmisores. Entonces analicemos si somos transmisores buenos o estamos transmitiendo cosas que promueven la contienda. Entonces no estamos agradando al Padre. ¿Quién hará así? El enemigo. Ese es el que está feliz cuando se rompe la paz. Y luego tenemos que el reino también es gozo, ¿verdad? El apóstol Pablo descubrió la importancia del gozo porque les dice a los filipenses, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Los interruptores del gozo son muchos, pero a veces dejamos que se pierda el gozo. El enemigo anda buscando que perdamos el gozo con muchas cosas, ¿verdad? Así como se pierde la paz, se pierde el gozo. Y aquí estaba. No, el gozo es nuestra fuerza. Entonces, ¿quién quiere tenerte débil? Todas las cosas que rompen la paz y el gozo están siendo manejadas por el reino de las tinieblas, porque eso no nos hace ser efectivos. Pero conociendo la estrategia, sabiendo lo que el enemigo está haciendo y aún caer en la trampa, ¿cómo se le podría llamar a eso? ¿Cómo calificaría usted que se le da una instrucción a los soldados, que se les dice lo que los enemigos quieren hacer con ellos y caen en la trampa? Insensatez. Y tenemos que entender, mis amados, que en muchas áreas nos hemos manejado con insensatez. Pero si el Señor nos está hablando, es porque nos ama. Porque Él no quiere que seamos insensatos. Él quiere que manifestemos el reino. Si dice que la creación está esperando la manifestación, ¿qué? Gloriosa de los hijos de Dios.
no va a manifestar una iglesia llena de conflictos. Va a manifestar una iglesia que se pare y que le va a poder hacer frente al enemigo, que no va a ceder ante las provocaciones y no va a ceder ante las tentaciones. Pero para eso se necesita fuerza. Y si Él es nuestra fuerza, el gozo es nuestra fuerza en Él y lo estamos perdiendo, andamos todos enclenques, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando algo está mal? Pensemos en el equipo transmisor. Cuando no está bien. El viernes yo no sé si ustedes vieron la transmisión, pero estaba bien cortada. Y de repente aparecía hablando y ya se había dicho algo y ya era otra cosa. Porque no estaba bien. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer cuando la transmisión no está bien? Ahí estamos. Hay que revisarlo. ¿Cuál es el problema en nuestro medio de transmisión, que es la boca? ¿Qué está comunicando nuestra boca la mayor parte del tiempo? Solo analice. Digamos que usted es muy ocupado y no tiene tiempo para el teléfono, pero hay quienes tienen tiempo y llaman, y a veces hablan hasta 1 hora. ¿Qué habla? Solo piense qué habla cuando llama a alguien para saludar o para lo que sea. Analice qué está hablando su boca. ¿Su boca está reclamando? ¿Se está quejando? ¿Está demandando? ¿Está señalando? ¿De dónde viene el problema del transmisor, que es la boca? Ya lo vimos al principio, del corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué está hablando? A lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero está enfermando a la persona con la que usted se queja y se queja y se queja. Yo todavía hago así, ¿verdad? Es así. Miren, de un corazón que todavía tiene tinieblas, el enemigo saca provecho. Y la gente piensa que el problema está en los demás. Si no estuvieran los demás, yo estuviera feliz. No es cierto. El problema está aquí adentro. ¿Verdad? Es que si cambiara mi hijo, si cambiara mi esposo, ¿yo sería feliz? No, cambie usted. Y va a ser feliz, porque el gozo no depende de las circunstancias, sino depende del estado en el que esté nuestro corazón. Entonces, cuando un corazón todavía tiene heridas que no han sanado, obviamente va a tener reacciones, ¿verdad? Y tenemos que ir a la fuente correcta para ser sanados. Yo a veces me he dado cuenta en reacciones que tengo, ay, esto no está bien. Sobre todo en el tráfico. Y cuando una moto se le mete a uno así, infeliz. ¿Qué está hablando mi boca? Con esa palabra, dése cuenta, ¿qué está usted diciendo? Que no tenga felicidad ese, pobre, que tal vez llevaba prisa. Ese desdichado. ¿Verdad? Miren, el enemigo no gasta su tiempo si sabe que no le va a funcionar su trabajo. De verdad. Yo lo hablaba en la escuela, él no da puntadas sin hilván. Dice que va a levantar el lazo sin que haya caído algo. Así dice la palabra. Él no levanta el lazo si no ha caído la presa. Ahí se está. ¿No ha visto a los pescadores? Bueno, mi hijo Javier se volvió pescador ya casi profesional desde que se fue a Canadá, porque su concuño es pescador. Le encanta. Tienen ese hobby y ya tienen el equipo y hasta en hielo van a pescar. Pero yo miro los videos y pareciera foto. Ni se mueven hasta que cae la presa. ¿Y con qué compara el Señor al enemigo? Con el cazador. Porque el cazador observa, mire, ahí está viendo todo. Hasta
hasta que sabe hasta el último movimiento y sabe sus gustos y sabe lo que lo enoja, lo que lo entristece, lo que lo va a afectar. Él lo sabe si hay vigilantes. Y todo eso nosotros lo tenemos que saber y estar conscientes. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando logra herir nuestros sentimientos? Y que nosotros se lo permitimos. Pues ya logró ganar gran parte de la batalla y solo se siente esperar. A ver qué vamos a hacer nosotros con esa herida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros reaccionamos por la herida. Por la herida. Mire, cuando alguien, vamos a poner un ejemplo hasta cierto punto común. Cuando alguien no ha sanado del dolor que causa un divorcio, un abandono, una separación, ¿qué le va a aconsejar a alguien que está pasando por lo mismo? Lo que no logró hacer porque todavía le duele. Vengate, hacele, pero tú contestale, pero tú decile, no, pero ahora la próxima vez que... Porque está hablando por su herida. Pero cuando el Señor viene y sana ese corazón y usted experimenta la paz del perdón, usted va a transmitir eso porque le funcionó. Pero la iglesia está todavía llena de heridas, es un hospital de veras. Por eso tenemos que soportarnos, como dice la palabra. Soportaos los unos a los otros, porque todos estamos enfermos, ¿verdad? Pero tenemos que vigilar y no dejar que el enemigo esté lanzándonos dardos al corazón. Fíjense que las heridas no tratadas amargan el corazón. ¿Y la amargura qué hace? Brota, dice la palabra. ¿Y qué más? Contamina a otros. Crea raíces, ahí están. Y esas raíces que brotan van a contaminar porque al estar dañado el corazón, se daña la boca. Se daña lo que hablamos, lo que decimos. Hoy escuché no sé qué escritor, pero oí el comentario en televisión en un programa cristiano que decía este pastor en su libro X que cuando la gente está amargada, más que un conflicto con hermanos, tiene un conflicto con Dios, porque está enojado por algo que Dios permitió. Y tiene sentido. Y eso es peor. Porque imagínese usted, enojarse con un hermano, pues tiene solución, pero enojarse con Dios, ¿verdad? Entonces, y vemos el caso de Job. Hay cosas que sí tal vez a uno lo inquieten, como, pues si yo no he hecho nada, diría Job, ¿por qué me vino todo esto? Y a veces sí, realmente estamos solo siendo probados y somos inocentes y se nos vino un montón de cosas, pero de esa prueba el Señor la permitió porque confió en que íbamos a salir vencedores de esa prueba. Entonces no importa qué estemos pasando ahorita, Dios tiene en su mano nuestra vida. Y por eso Él la ve y dice, no, aquí hay amargura, aquí hay dolor, aquí hay tristeza. Y el Señor hoy quiere sanar, porque muchas de tus reacciones, tú tal vez quisieras transmitir el reino, pero piensa a cuántas personas has influenciado para que quieran ser como tú, que quieran la paz que tú tienes, que quieran ese gozo que tú mantienes. ¿Cuántas personas han venido a Cristo por tu vida? Esos son tus frutos, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor venga a evaluar. Porque si nos evaluamos nosotros vamos a ser chanchullo. Yo estoy bien delante de Dios. Sabe Dios que yo no le hago mal a nadie, dice la gente, ¿verdad? Pero el Señor te conoce y a Él no le puedes
engañar. Y es mejor que tú le digas, Señor, tengo amargura en el corazón, tengo dolor, me duele que me hagan tal cosa, me duele que me rechacen, me duele. Dígale al Señor lo que siente que todavía está en su corazón y que no le permite transmitir paz y gozo y justicia. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, gracias por estar aquí. Gracias por esta palabra, Señor. Porque tú quieres un perfeccionamiento en tus hijos, Señor. Y el perfeccionamiento no tolera la más mínima partícula de suciedad. Y todo lo que esté roto, Señor, todo lo que esté herido, tú lo sabes, Señor. Deja que el Señor evalúe tu corazón. Porque aquí el Señor me dice que hay muchos que todavía están cargando la niña que fue herida, abusada, lastimada, y todavía reacciona la niña. O el niño que fue menospreciado, desvalorizado, comparado con sus hermanos, y todavía reacciona y se defiende, y todavía le duele. Pero aquí está el Señor Jesús, que superó todo lo que lo podía haber herido, todo aquello que lo podía haber hecho sentir de menos, el menosprecio. Él es tu fuerza. A Él no lo engañas. Él sabe que aunque te han ministrado, todavía te duelen muchas cosas que no has logrado superar. Pero ahí está Jesús. Su espíritu te abraza en este momento y te dice, conozco la raíz de tu dolor, conozco la raíz de todos tus problemas y por eso estoy aquí, porque te quiero sanar. Déjate tocar por el Señor. Él quiere limpiar tu corazón. Si todavía te duele un abandono, una separación, aquí está el Señor, que Él dice que nunca te dejará ni te desamparará. Y Él viene a suplir y a sanarte, porque sabe que aún hay heridas que están brotando sangre, como si hubiera sido ayer la ofensa. Pero este es el día en que tienes que tomar la decisión de extender perdón a la persona que más te ha herido. Extiéndele tu perdón. Si tú quieres sanar, extiéndele perdón aquellos que te han herido. No importa si fue tu papá que ya no está en la tierra, no importa si fue tu mamá, no importa si el suceso pasó hace muchísimo tiempo, si todavía reaccionas con violencia, con susceptibilidad, todo te hiere, todo piensas que es por ti, entrégaselo al Señor. Gracias, Señor. Aquí hay alguien que en el corazón de su mamá estuvo el intento de abortarla. Esa persona todavía tiene mucha inseguridad. Y el Señor te quiere sanar, porque dice que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Con todo y los traumas y las heridas, el Señor quiere tratar con tu corazón.
El Señor me dice también que Satanás, así, ha amargado el corazón de alguien que tiene problemas de finanzas. Y le hace ver a los que prosperan. Y le hace sentir dolor y enojo por los que tienen. Y aquí está el Señor para sanarte. Porque la pobreza tiene muchas raíces que el Señor te va a ir mostrando y las va a ir arrancando. No te distraigas con nada. Este es un momento sublime porque el Señor está sentado a tu par. En este momento no es el que está ahí sentado, es el propio Señor que se ha sentado a tu lado para consolarte, para sanarte, para decirte que Él te entiende, que Él no quiere dejarte porque cometes muchos pecados con tu boca a causa de lo que tienes en tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti te hablo, dice el Señor. A ti que te sientes atribulada, que has dicho en tu corazón, estoy cansada de tanto problema. A ti te digo que para cambiar tus actitudes y tu carácter he permitido tanta tribulación. Por amor a ti, dice el Señor, para que cambies y encuentres el verdadero camino de la salvación, dice el Señor. Porque yo ya mostré ese camino para que puedan andar por él, dice el Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Si usted está hoy aquí es porque el Señor tenía ese propósito de entrar a lo profundo del alma, ahí donde nadie más puede entrar. Pero bendice tus lágrimas, porque a través de tus lágrimas el Señor saca basura de dentro de ti. Gracias, Señor. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Gracias, Señor, porque el consuelo que tú traes a través de tu Espíritu es incomparable, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh Dios santo, bendito, poderoso Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.